Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Aquí una vez más en el canal, queriendo compartir con ustedes algo muy bonito que pueden hacer ustedes en casa, ya sea para sus bolsos o para una correa para su cámara, para lo que ustedes quieran hacer, que quieran emplear esta correa. De hecho, he visto carteritas tejidas con esto, con estos cordones, pero yo los utilizo, estas gasas, estos cordones, para elaborar las gasas de las mochilas, porque es lo que yo hago. Pero ustedes lo pueden emplear, como les dije, en lo que ustedes quieran. Bueno, quería compartir con ustedes esto tan hermoso, en estos colores. Queda full resistente, como pueden apreciar, dura. Y eso es lo lindo de esto, la resistencia, lo duraderas que son. Bueno, vamos a empezar con el paso a paso, empezando con nosotros a la hora de montar los cordones usamos una aguja de tejer o un palillo o un pincho, lo que ustedes tengan en la mano, pero que siempre y cuando tenga una punta para que la aguja pase muy fácilmente por en medio de los cordones. Bueno, suponiendo entonces que vamos a empezar a hacer la gasa, a montar los cordones, seguimos esta secuencia. Tres cordones marrón, usamos la aguja y buscamos una hebra y vamos montando, tomando solo una hebra, tres cordones de color marrón, luego monté, ya esta está más avanzadita, pero quería compartir con ustedes como yo pongo los cordones para este diseño. Tres cordones de color marrón, luego tres cordones de color verde, tomando una hebra, como pueden apreciar, tres, luego vienen tres cordones de color naranja, naranja intenso, ahí, de hecho son como colores neón, listo. Seguimos con tres cordones de color amarillo, uno, tomando solo una hebra, dos, tres. Me cuesta un poco pasarlos ya que los cordones están muy bien elaborados, muy apretaditos. Yo mismo los entorcho. Van tres amarillos. Repetimos esto con los de la mitad que son 8. Fucsia. Uno, 2, 3. Espero se esté apreciando muy bien lo que estoy haciendo. Van tres fucsia. 4. Esto es lo más importante, la colocación la ubicación de las hebras en la aguja. Van 2, 4, 5, 6 en orden. 6, 7 y 8. Continúo con 3 amarillos. Repito esta misma acá en este lado, en efecto espejo. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 3 naranja, no son 6 sino 3, luego 3 verde, y finalizo con 3 marrón. Uno, 2 y 3. Listo. Entonces, es bueno que anoten estos pasos, este orden de la colocación de estos cordones para que nunca lo vayan a olvidar. Yo siempre lo anoto. Entonces, puse 3 marrón, luego 3 verde, luego 3 naranja, luego 3 amarillo, luego 8 fucsia en la mitad y retrocedí nuevamente 3 amarillo, 3 naranja, 3 verde y 3 marrón. Listo. Así quedan los cordones puestos. Estamos suponiendo que estamos empezando apenas, entonces así. Yo acá ya la llevo más avanzada, lógicamente va más avanzada. Este es el revés, este es el derecho. Siempre tejemos por el revés. Y a la hora de colocarla en la mochila la ponemos así. Cosemos acá y cosemos en la otra esquina. Listo. El primer paso para elaborar esta gasa siempre son 2 pasos que vamos a repetir a lo largo de todo nuestro tejido para formar este diseño. Empezamos con primer paso, este cordón marrón de la parte derecha, este lo atravesamos por estos cordones a la izquierda, así. Recién puestos los cordones en la aguja, el primer paso vendría siendo este. Este cordón de la parte derecha atraviesa estos 15 cordones hacia la izquierda y él queda ahí en la mitad. Vamos a hacerlo. Tres, 4, 5. Vamos pasando de a poquitos para que no se nos dificulte. De a poquito vamos pasando por cordones hacia la izquierda. El cordón marrón que les indiqué, el que estaba aquí, lo vamos pasando a través de estos 15 cordones y lo dejamos acá. Listo, van 5. Sin saltarnos ningún cordón. Continuamos. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Recuerden, pasan ya poquitos para que no se les vaya a dificultar un poco, ya que como ustedes pueden apreciar el tejido queda resistente, duro y los cordones quedan muy apretaditos. A mí me gusta hacerlos así para que la calidad del tejido quede mejor. Vamos pasando de a poquitos. Vamos ajustando a medida que vamos tejiendo.
Y finalizamos con estos cordones fucsia, estos 4 de aquí, para 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí. Ahí finalizamos el primer paso. Entonces el cordón marrón que teníamos acá lo atravesamos mediante estos 15 cordones hacia la izquierda como primer paso. Paso número 2. Tomamos este cordón de la parte izquierda, el primer cordoncito marrón de este lado, teniendo mucho cuidado de no equivocarnos y de atravesar cada uno de los cordones que están aquí hacia la derecha. Entonces empezamos atravesando, tomando solo una hebra. Mira, el cordón está así. Entonces tomamos solo una hebra de cada cordón. Espero se vea muy bien, muy claro lo que estoy haciendo, porque esto me interesa mucho, que ustedes aprendan a hacer esta gasa, este diseño. Bueno, entonces vamos con 5, 6, luego 7, 8, tomando solo una hebra, por eso les digo, pasemos de a poquitos, es mejor de a poquitos que no nos pase esto. Está un poquito apretado. Exacto. Pasan de a 3 o 4 cordones para que no les pase eso como me acaba de pasar a mí. Listo, ahí van 8, 9, 10, 11, 12, es muy importante que vean el video completo para que puedan entender, porque voy a decir muchas cosas importantes. Entonces ahí voy, van 12. Este cordón lo tengo que cruzar hasta acá, así. O sea, cruzo estos fucsia y cruzo también el marrón. Y él queda ahí, en el centro. Van 12, 13, 14, 15 y 16. Voy a aprovechar para enviarles un saludo muy especial a unas personas que están en México, que me han saludado, que me han escrito, son varios. Entonces, y a personas que están en España también, que ven mis videos. Entonces les mando un fuerte abrazo, saludo, un beso para todos. Y bueno, espero estén muy bien y disfrutando del contenido que yo estoy subiendo. Listo, entonces cruzo 16 cordones hacia la derecha. Y ahí voy ajustando, saco el cordón completamente y ajusto para que no me queden, no se me vean mucho los cordones, pero el marrón sí se alcanza a apreciar. Por ejemplo acá en el derecho no se ve nada, queda así, pero en el revés sí, no pasa nada, igual ajustamos.
Hay personas que les gusta poner la gasa así, por la textura que queda. Una textura como granizada. Acá ya queda un poquito más lisa. Bueno, eso ya es decisión de cada persona, ponerla a su gusto. A mí me gusta ponerla así. Pero bueno, ya es decisión de cada persona ponerla a su manera. Listo. Y esos dos pasos los vamos a repetir a lo largo de nuestro tejido. Vamos a empezar otra vez, vamos a repetir. Paso número 1, tomo esta hebra de acá, la primera de la parte derecha, esta, con nuestra aguja y atravesamos 15 cordones hacia la izquierda. Empezamos. 1, tomando solo una hebra. 2, 3, 4, 5. Vamos atravesando de a poquitos para que no se nos... Estamos atravesando el marrón y lo llevamos hasta acá, así. Sin saltarnos ni volarnos ni un solo cordón, porque ya el tejido se nos va a deformar. Entonces, tomando este marrón que vengo atravesando desde acá, atraviesa los demás cordones, 15, hacia la izquierda. Tomando solo una hebrita del cordón, hasta ahí. Y atravesamos también el marrón que teníamos cruzado de allá, de izquierda a derecha. Entonces ahora cruzamos ese cordón, este marrón, porque si lo dejo así me va a quedar un agujero, este agujero acá, entonces necesariamente tengo que cruzarlo también, ahí, como primer paso. Voy a atravesar de a poquitos, mejor porque se me está dificultando pasar todo de un solo golpe. Hasta ahí. Ajustamos para que no se vea demasiado, no sea tan evidente. De todas formas sí se va a ver un poco porque es marrón, es oscuro, es un color bastante, contrasta con los claritos. Entonces sí se va a notar un poco, pero en el revés, en el derecho no queda nada, no se nota nada. Ustedes pueden dejar de flecos más, una cuarta, 10 centímetros, 15, lo que ustedes quieran dejar, pero yo la quise hacer así. Ya esto después lo remato, lo corto, lo pulo. Y el paso número 2, que vamos a repetir todo el tiempo, son 2 pasos, no más. Y el paso número 2 va a ser este cordón de color marrón, el primerito.
va a atravesar estos cordones, 16 cordones a la derecha, así. Él va a quedar ahí, cruzando acá. Cruza todos estos hilos y este que venía de derecha a izquierda también lo cruzamos, estos dos, ahí. Vamos pasando de a poquitos, de 3, 4. Atravesamos 16 cordones en total. El marrón está atravesando estos cordones hacia, así, él queda acá. Quiero que esto quede muy claro porque estos pasos son, después de que ustedes sepan, tengan el orden de los cordones, como les indiqué, y sigan estos dos pasos, no hay ningún pierde. El tejido es exactamente el mismo, independientemente del color que ustedes estén usando. Pueden usar otros colores, bueno, ahí. Listo, ajustamos muy bien. Para hacer estas gasas debemos de tener mucha paciencia. Listo, ahí quedaron. Primer paso entonces, este cordón atraviesa estos 15 cordones a la izquierda. Segundo paso, este cordón atraviesa 16 cordones hacia hacia la derecha. Y eso es todo. Repetimos continuamente hasta obtener la distancia que necesitamos, que son aproximadamente 1,15 o 1,20 centímetros. Quería también comentarles de que yo, aparte de estas agujas, uso alternativamente esta aguja para atravesar también los cordones. Si ustedes no tienen estas agujitas de plástico, usan esta como una opción, ya que de vez en cuando no podemos conseguirlas. Entonces, bueno, espero hayan aprovechado y disfrutado del video, y espero pues seguir compartiendo con ustedes contenido. Este es un pedido que voy a entregar. Esto es de una mochila que ya hice. Voy a hacer el video tutorial de cómo yo hice esa mochila. Y bueno, espero les haya gustado mucho este tutorial, estos tutoriales cortos que estoy elaborando. Espero mejorar mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por todo.